Padre Cristo, estamos hablando acerca del juicio de Dios, de las oportunidades y del perdón que está brindando el Señor. Ya todos sabemos que hace mucho tiempo, casi 2000 años, en nuestra era, vino este hombre llamado Jesucristo. Y el propósito fue librarnos de esos juicios. Es como nuestro abogado. Vamos a decir que es nuestro abogado. Él es el que nos defiende ahora. Él está presente ayudándonos de todo lo que nos está sucediendo, los casos que nos suceden, pruebas, luchas, tentaciones. Tenemos un abogado. Por eso nos dice nuestro hermano Juan que si en algo hemos pecado, abogado tenemos para con Dios. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Pero cuenta la palabra de Dios que un día este abogado, este defensor, se va a sentar como juez. Entonces va a tomar el lugar de juez. Un juez no defiende, un juez juzga. Ahora tenemos a nuestro abogado, él nos defiende. Pero en aquel día, como se leía en el libro, va a llegar el día cuando todos van a pasar a juicio. Y este abogado que tenemos ahora, defensor, él mismo va a ser el juez. Pero ahora ya no nos va a defender, ahora nos va a juzgar. Ahorita es el tiempo de arrepentimiento. Ahorita es el tiempo de someternos a los juicios, a las leyes de nuestro gran Dios y Salvador, para poder responder ese día, pero responder como respondió aquel siervo que le dejó los talentos, que le dejó los 5 talentos, los puso a trabajar y regresó 10. Y hubo un hombre que le dejó un talento y en vez de poner a trabajar su talento, lo escondió aquel talento. Y cuando llegó su señor, le reprendió y le dijo: flojo y negligente, no pusiste a trabajar tu talento. Se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Entonces, cuando venga este Señor, porque así dice la Biblia, que el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos nos entregó sus bienes. ¿Y quién es este hombre? Nada menos que el Señor Jesús. Entonces, nos dejó talentos y los tenemos que trabajar. Y mientras trabajamos estos talentos, lo tenemos a Él como abogado. El viernes pasado hablábamos exactamente de estos juicios del Señor. Encontramos en la Sagrada Escritura donde dice, vuelvo a retomar el tema porque este tema es muy importante, que todos deberíamos de saber, todo el humano, todo el creyente, porque así nos dice el Señor: venid a mí y estemos a cuentas, dijo el Señor. Si tus pecados, ya sabemos, los pecados son las transgresiones, las violaciones, las cosas que sabemos que están mal, las cosas que nos reprende nuestro espíritu, porque tenemos un espíritu, que este espíritu nos reprende, nos redarguye, nos dice dónde está el mal, nos dice cosas que a veces son malas delante de nuestros ojos. Nuestro espíritu nos reprende.
y el Señor es mayor que nuestro espíritu. Entonces el Señor nos dio este espíritu para hacer un examen de conciencia y mirar entre el bien y el mal. Eso es lo que significa el pecado. La palabra ahí nos dice en 1 de Juan 3:4, dice: el pecado es violación de la ley que el Señor puso. Entonces, si nosotros conocemos la ley, respetamos la ley, respetamos sus mandamientos, pues no hay juicio, porque nosotros estamos respetando. Dice el libro de Romanos, el capítulo 8 y el verso 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque aquel humano, el hermano, la hermana que se unen a las filas del Señor se llaman cristianos, y cristiano es el que obedece las leyes de Cristo, la palabra de Cristo. Eso es ser cristiano, porque ser cristiano nada más es decir: yo soy cristiano, yo me bauticé y hice estas reglas, pero si no vive como debiera vivir, no hay nada bueno y está expuesto al juicio de Dios. Entonces nosotros, por medio de la palabra del Señor, por medio de este libro sagrado, podemos darnos cuenta cuáles son las cosas, las reglas que tenemos que respetar. Hacer el bien. Así dice la palabra del Señor: no os canséis de hacer el bien, que a su tiempo segarás. Hacer el bien es sembrar y esperamos la cosecha. Llega el tiempo cuando tenemos que cosechar lo que sembramos. Esto sucede en un hogar, en un padre de familia, en los agricultores. Se siembra y al paso del tiempo se cosecha. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, si tenemos una familia, si hay un matrimonio nuevo que me esté mirando, siembre cosas importantes en sus hijos, siembre cosas productivas, provechosas, para que cuando estos hijos crezcan, den el fruto, porque así dice la palabra del Señor, enseñándoles los juicios, los mandamientos que marca la palabra del Señor. Entonces aquí nos está diciendo: va a venir un día, viene un día, el cual es conocido de todos, donde todos vamos a comparecer. Todos los que hicieron el bien, dice el libro de Juan, van a resucitar para una resurrección de vida. Y los que hicieron el mal, pues van a resucitar para una resurrección de juicio, de condenación. Y de eso se ha venido hablando en estos últimos días. Y no nada más yo, la Biblia lo hablan muchos predicadores, porque viene un juicio para todos, imparcial, pero también viene un día de perdón. Así nos dice en el libro de Isaías. Isaías nos habla y nos dice: venid ahora y estemos a cuentas. Si tus pecados, si tus transgresiones, las cosas que has hecho contrarias a Dios, las cosas que no has vivido conforme a los reglamentos de Dios, el Señor te está invitando. Y todavía nos dice en muchos textos de la palabra de Dios, dice que venid a mí los que estéis cansados y cargados. Así como dice Isaías: si tus pecados y tus transgresiones fueren rojas como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Porque Él limpia. Al perdonar nuestros pecados, nos está limpiando, nos está haciendo nuevas criaturas.
Así nos dice el texto: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilla, qué maravilloso es el Señor y su perdón inmenso. El perdón que nos da el Señor. Nos perdona las transgresiones. Todo lo que hicimos antes de venir y conocer al camino del Señor, nos lo perdona. Ahorita en vida. Ahorita en vida. Ahorita en vida. Mientras estamos en vida, podemos aprovechar. Hay dos caminos. Aquí en esta tierra hay dos caminos. Un camino que lleva a la vida eterna y el otro camino que lleva a la condenación eterna. Aquí tenemos los dos caminos. Está el Señor. Hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor, y miren tus ojos por mis caminos. Y el otro camino que está acá, el ancho, el espacioso, donde hay todo lo que este mundo ofrece. ¿Qué podríamos nosotros decir lo que el mundo ofrece? Está a vista del pueblo, a vista del público. Y también está a vista del público en este tiempo la palabra de Dios. Entonces el mismo Señor nos dice: pongo delante de ti la vida y pongo delante de ti la muerte. Y el mismo Señor nos da una opción, dice: escoge la vida para que vivas. Nos está invitando el Señor a escoger lo bueno, a vivir lo mejor. Es mucho mejor vivir en Cristo que vivir en el mundo. En Él hay paz, en Él hay tranquilidad, en Él hay muchas cosas positivas. Y si el Señor nos concede terminar esta carrera, pues vamos a obtener la vida eterna, pero al lado del Señor, al lado del Señor Jesús. Ese es mi anhelo. Y en el otro lado, en el camino ancho y espacioso, donde miramos todo, también van a resucitar para una vida eterna, pero al lado del otro Señor, del Señor de las tinieblas, del príncipe de los infiernos. Y nosotros queremos vivir al lado del príncipe de paz. Así nos enseña. Vamos a mirar un texto ahí y vamos a tomar conciencia. Se encuentra en Hebreos capítulo 9 y verso 27. Así nos dice: en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo, bendita sea su palabra desde ahora y por la eternidad. Dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y luego el juicio. Viene un juicio. Se habla de un juicio. Y lo viene anunciando desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel. Viene anunciando ese juicio y finalmente Él mismo vino. Porque ahí mismo nos dice en el libro de Hebreos que Él nos ha hablado en diferentes maneras. Nos habló por los profetas, nos habló por los ancianos, y dice: y finalmente Él mismo vino a dar razón. Por eso se leía el texto que dice: es menester que con más cuidado, con más diligencia, pongamos atención a las cosas que hemos oído, por si acaso no nos deslicemos. Deslicemos es salirnos del camino, salirnos de la vida ordinaria que llevamos en Cristo y empezar a vivir otra vida fuera de la palabra del Señor. Él quiere que nosotros vivamos conscientes
Porque aquí está diciendo el texto, dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran. Morir es separarse, exactamente, pero no va a separarse, se va a separar del cuerpo, pero el alma, porque tenemos un alma, claro que tenemos un alma, bien comprobado. El alma es el que mueve este cuerpo. El alma es el que mueve y piensa. El Señor Jesús nos dijo, no temáis al que mata tu carne, teme al que puede matar tu carne y tu alma, porque dice que el que mata tu cuerpo, el alma no la puede matar. Eso quiere decir que tenemos un alma, bien comprobado. Aunque hay muchas creencias en la actualidad que no creen en eso, pero la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, pues nosotros vamos a creer a lo que dice la palabra del Señor y nada más. Porque ya nos dejó escrito nuestro hermano Pablo cuando nos dice que aprendamos solamente lo que está escrito. Y lo que está escrito aquí nos lo dice. Entonces dice, está establecido a los hombres que mueran. Así nos dice. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Ya sabemos, Pablo nos dice. Nuestros padres de la iglesia nos dejaron una información bien exacta. Los que viven saben que han de morir. Entonces nosotros vivimos, sabemos que un día vamos a dejar este cuerpo. Un día va a ir este cuerpo a la tierra, a la tumba. Pero el alma se va a un lugar de descanso. Así lo enseña la palabra del Señor. El alma se va a un lugar de descanso esperando precisamente la venida del Señor. Porque cuando el Señor aparezca, porque esa es la esperanza mayor que tiene el Hijo de Dios. Esperamos al Señor, lo esperamos y esperamos al Señor con una fe, con una confianza de que Él nos va a perdonar. Porque hasta ahorita nadie sabe, aunque se ha divulgado mucho con algunas personas que dicen que ellos ya son salvos, yo ya soy salvo, dicen, pero eso hasta que el Señor venga y nos dé nuestro certificado. Ahorita estamos luchando por la salvación, estamos luchando para que Él nos aparte, porque así nos dice la palabra de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, nos dice el libro de Romanos. Entonces, aquí dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. El juicio donde dice, yo estaré ahí contigo y delante de ti estarán tus abominaciones. Les está hablando a aquellos que oyeron la palabra del Señor y no pusieron atención. Oyeron, escucharon la voz de Dios. No tiene que venir el Señor directamente. El Señor tiene sus obreros. El Señor tiene sus trabajadores. El Señor tiene sus pastores que hablen. Así como dejó establecido a Pedro cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor. Entonces el Señor le dijo a Pedro, apacienta a mis ovejas. Apacienta a mis ovejas. Porque las ovejas no son del pastor, las ovejas son de Cristo. ¿Y qué hace el pastor? Solamente las cuida, las protege, las lleva a que coman agua limpia, pastos limpios. Eso es lo que hace el pastor, las cuida. Entonces el Señor nos enseña de esta manera.
que esas ovejas que son de el Señor, porque dice, las ovejas que son mías me oyen, mis ovejas me oyen. Entonces, ¿cómo lo escuchamos al Señor? Por medio de sus pastores, pero pastores del Señor, limpios, pastores que llenan los requisitos, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Así como los sacerdotes dirigían al pueblo, así ahora los pastores dirigen al pueblo. Pero los pastores no son el dueño del pueblo, el dueño es el Señor, porque Él compró la iglesia con su sangre. Entonces nos sigue diciendo aquí el libro de Romanos, ahora el capítulo 2 y el verso 2, nos da otra expresión importante para caminar. Dice así: mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. El juicio es para los malos, para los desobedientes, para los que violan las leyes. Para ellos es el juicio. Porque nos vuelve a recalcar el libro de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay condenación? No hay ni en esta vida ni en la vida venidera, porque luchamos por someternos a las líneas de Dios, luchamos por someternos a los juicios de Dios, a las palabras de Dios. Sigue diciendo: ¿y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas que tú? Dice, haces las mismas que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? El verso 5 dice: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué fácil a veces es juzgar a otros. Es lo que nos está diciendo nuestro hermano Pablo en este documento que nos dejó escrito. Dice, ¿y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Qué piensas? Juzgas a los que hacen cosas malas. Los juzgas, porque para juzgar, ¿quién nos gana? A veces hasta cuando el pastor está predicando y oye una palabra, esto es para fulano, esto es para mi hermano, esto es para aquel, esto es para aquel. No, la palabra no es para juzgar, la palabra es para vivir. Y aquí dice el apóstol Pablo: y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas. Dice, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Porque parece que nomás estamos viendo a otras personas para juzgar y para mirar lo que están haciendo. Y se nos está prohibido a todos los que creemos en el juicio de Dios, se nos está prohibido juzgar, se nos está prohibido condenar, y parece que estamos oyendo las cosas contrario. Tú haces esto, tú haces aquello, y algunos hasta han dicho, no, pues los hermanos esto, y ¿quién les dio autoridad de juzgar? ¿Cuánto hablan estas personas? Hasta dicen que los que siguen a Cristo son unos hipócritas, son unos falsos, son unos mentirosos. ¿Y cómo juzgan? No, la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que ser jueces, tenemos que ser hacedores. Miren lo que dice el verso 4.
o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Arrepentimiento de todas esas cosas que son contrarias a la vida. Se nos está prohibido juzgar. No juzgues. No juzgues. Porque no conoces. Y además la Biblia nos dice que no somos jueces. Juez es uno y es el Señor. Y Él es el que va a juzgar. El verso 5 dice: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la manifestación del justo juicio de Dios. Viene un juicio. Y la palabra justo, ahí dice, justo es una cosa que es exactamente lo que cada quien merece. Justo. Y la justicia, podríamos ahorita dar vuelta y mirar lo que está sucediendo en todo el mundo y podríamos decir, ¿hay justicia en este mundo? En este mundo parece que no hay justicia. Y esta palabra, ¿desde cuánto tiempo atrás se viene hablando? Lo decían los profetas: balanzas justas, pesas justas. ¿Por qué lo decía? Porque ahorita en el tiempo actual hay personas que dan 900 gramos por 1 kilo. No es justicia. Pero viene el día cuando el Señor va a hacer un juicio justo. A cada uno le va a dar exactamente lo que merece. No ha habido un juicio antes de este, ni habrá después de este un juicio justo. A cada uno le va a dar lo que merece. Va a pesar las obras. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos durante nuestro peregrinar en la tierra? ¿Luchamos por buscar las cosas de Dios o nos inclinamos a la injusticia? Porque en este mundo hay injusticia, hay robos, hay maldad, hay pecado, hay crueldad, hay muertes, hay asesinatos. Un día el Señor va a sacar. No va a quedar nada impune, ni va a quedar nada oculto. Todo va a salir a la luz, todo. Porque nuestras vidas se están grabando, nuestras acciones, nuestras palabras, todo lo que hacemos. Y la palabra del Señor nos dice que en ese día, y va a ser un día del cual va a ser conocido de todos, y va a ser un día después de que hayamos pasado de esta vida, no importa dónde estemos, porque va a haber la resurrección. Así nos lo confirma este texto. Lo voy a volver a leer para que se quede bien grabado en la mente y en el corazón. Dice así, dice que va a haber un día de resurrección de los muertos y del juicio eterno. Va a haber un día de resurrección. Eso nos dice la palabra de Dios. Eso nos está diciendo. No, la Biblia no se empeña en darnos noticias mundiales, ni nacionales, ni locales. Nos está diciendo algo que va a suceder. Y no es algo que salió en el periódico de esta mañana. Es algo que va a suceder. Esto viene el día de mañana. No sabemos qué día, ni en qué era, ni en qué tiempo, pero viene un día cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y después que hayan resucitado con este mismo cuerpo, porque es lo que dijo el Señor: yo soy la resurrección, dijo el Señor, y resucitó el Señor con su mismo cuerpo. Lo conocieron. Pedro lo conoció. Juan lo conoció. La gente lo vio. Pero ya resucitado. Y hasta traía huellas en sus manos de lo que le hicieron en la tierra.
Y así, por esas huellas en sus manos, lo vamos a conocer cuando Él regrese a esta tierra. Y regresa, como nos dice el libro de los Hebreos, con un galardón para darle a los que obedecieron el Evangelio. Y viene también el Señor con un castigo para los que no obedecieron al Evangelio. Así que la Biblia nos dice que vendrá un día de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto sí lo tiene que tener bien marcado, porque después de todo lo que hicimos aquí en la tierra, después sea bueno, sea malo, un día lo vamos a mirar. Y así nos dice aquí el libro de los Hebreos, otro texto, nos dice en el libro de los Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 27, dice que una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A los adversarios a qué? A los que contradijeron al Evangelio. Ese es un adversario, alguien que se hace pasar porque está hablando la palabra, pero en esa palabra la está convirtiendo tal vez en mentira o en engaño, y ese juicio les espera. El libro de Santiago, el capítulo 1 y el verso 13 dice: porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Gloria a Dios. Entonces dice juicio sin misericordia. Ahí se va a acabar. Aquí ahorita podemos pedir misericordia, podemos clamar, podemos decirle al Señor que nos perdone. Podemos decirle que cometimos errores, caminamos en mentira, en idolatría, en hechicería y en cuantas cosas que algunos de los que ahora estamos en Cristo practicamos en aquel mundo de maldad y de pecado, borracheras y vicio. Pero ahora el Señor nos transformó y es lo que quiere el Señor, que dejes ese mundo y te vuelvas a Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Así dice el Señor. Muchas de las veces hasta he oído comentarios: el Señor a mí no me perdona, mis pecados son grandes. Dice, hermanos, hermanas, el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No tenemos el derecho de juzgar a nadie, ni decir Dios no te perdona, ni tú mismo puedes decir Dios no me perdona. El Señor tiene su plan. Lo que sí dice aquí en el libro de Isaías: venid a mí, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Y termino esta enseñanza. Espero a mis hermanos que me estén escuchando y me estén mirando, hagan conciencia en esto. El Señor todavía está con los brazos abiertos. Todavía dice: dame tu corazón, hijo mío, y miren tus ojos por mis caminos. Así dice el libro de Apocalipsis capítulo 14 y verso 7. Diciendo, dice, oí una voz que decía en alta voz: temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la mar y la fuente de las aguas. La hora de su juicio es venida. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a orar por todos aquellos que posiblemente tengan duda, posiblemente estén pensando que no hay perdón, posiblemente estén pensando que sus pecados son muchos lo que ha hecho en la tierra. Pues ya todo lo pagó el Señor. Todo lo pagó el Señor.
aquella mujer que la iban a matar a pedradas, el Señor le dijo: todos los que te condenaban se fueron, ni yo te condeno. Levántate y no peques más. Sigue diciendo el Señor las mismas palabras. Levántate del mal camino y no peques más. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, una vez más por esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, Señor. Bendice a todos aquellos hermanos, hermanas, hombres y mujeres del mundo entero que han de escuchar y que se han de arrepentir, Señor. Así, con esa promesa maravillosa, ni tú los condenas, ni usted, Señor, nos condena. Padre Santo, perdone nuestras ofensas, nuestros pecados que hicimos conscientes o inconscientes. Pedimos perdón, Señor, por todos los errores, por todo lo que hicimos mal, Señor del cielo. Pido, Señor, que usted bendiga a todos aquellos mis hermanos que están pasando por pruebas, por luchas, por angustias, por tristezas, por sufrimientos, por enfermedades, por hambres, por necesidades. Usted, Señor, derrame su bendición desde los cielos, Señor. Abra la ventana de los cielos, Padre, y derrame bendición sobre aquellos necesitados, sobre aquellos que están tristes y afligidos. Levante, Padre Santo, el ánimo, que su venida está cerca, Padre eterno. Pero hay un lugar, Señor, de perdón y de arrepentimiento. Gracias, Señor. Padre eterno, pedimos, Señor, por su santa ciudad, Jerusalén, por Israel, Señor, por aquellos gobernantes, Señor, de su ciudad, de su tierra, Padre. Bendígalos, cuídelos, Señor. Aquellos hombres y mujeres soldados que en esta hora están patrullando las ciudades de su tierra, Señor. Bendígalos, Señor, cuídelos. Oramos y pedimos por Jerusalén. Amamos a Jerusalén, bendita Jerusalén. Gracias, Señor, porque de ahí viene su palabra. Bendíganos, Señor, desde el monte Sión. Así nos dice su santa palabra. Gracias, Señor. Bendiga, Señor, mi familia, Señor. Bendiga a todos mis hermanos locales. Bendígalos, Señor, y si hay necesidad, Señor, supla las necesidades, Señor. En esta hora también, Señor, pedimos, Señor, por nuestro hermano Martín, que acaba de perder a su esposa. También, Señor, supla las necesidades, Señor. En el nombre de Cristo pedimos, Señor, por nuestro hermano Erasmo García en Guadalajara. Usted también, Señor, ponga su mano de misericordia ahí donde se encuentra el pastor de esta iglesia en Guadalajara. Le pedimos, Señor, también por todos los pastores del mundo, Señor, que usted tenga misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Vamos a dar la bendición. Gloria a Dios. Y dice así. Vamos a levantar nuestros brazos y le pedimos al Señor que derrame bendición desde lo alto. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Recíbela en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo el Señor. Amén.